Esta sería como una clase referida a la Cátedra Americana 2, que se refiere al periodo republicano, y en virtud de lo que ya los estudiantes o ustedes fueron leyendo, vamos a agregar algunas ideas que tienen que ver con esto que el amigo Joseph Fontana denomina, en principio, en torno al significado de la independencia. Entonces, haremos alusión o tomaremos algunas de sus frases de este texto en particular a los fines de poder ir reflexionando, digamos, sobre el mismo, digamos, ¿no? En este caso. En principio hay como ideas como para tener en cuenta. Por ejemplo, mientras escuchamos la música de fondo, en principio lo que él sostiene es que esta idea de que el proceso de independencia debe analizarse, dice, a partir del caso concreto de cada uno de los países. Me parece que es bien interesante la idea, a efecto de no generalizar y a efecto de que consideramos que cada experiencia que llevará a la independencia en algunos países, digamos en particular, es totalmente diferente, primero en cuanto a los grupos que participan, en cuanto a los procesos, digamos, que llevan a lograr la independencia, que son diferentes, digamos, si se quiere, cuestiones que tienen que ver quizás también con la ubicación geográfica o con la naturaleza del sistema colonial instaurado, digamos, en esos espacios geográficos, si se está en la costa, si se está hacia el interior, como el caso de la ciudad, eh, por ejemplo, de México, etcétera. Es decir, que hay una diversidad de elementos o de factores que se deben considerar cuando uno particularmente va a analizar el caso de la independencia en el caso de Hispanoamérica y que luego obviamente a través de un proceso de fragmentación va a dar lugar a la emergencia de los estados nacionales. Eso lleva a que Joseph Fontana diga que no hay una única independencia, sino que en realidad en Hispanoamérica hay, ¿qué cosa? Independencias. Entonces es un detalle como para poder avanzar más adelante. En segundo lugar, él también plantea que este proceso, el proceso de la insurgencia, digamos, se quiere, o el proceso que termina eh, 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 logrando la independencia en algunos lugares, como en el caso de la Argentina, o en el caso, digamos, se quiere, de Perú, o en el caso de México ya en la década del 20, del siglo XIX, este proceso independentista fue llevado a cabo por unos pocos, obviamente a nombre de todos, para satisfacer los intereses de grupo. Entonces, uno puede advertir la presencia de una minoría politizada, imbuida, digamos, si quiere, en el pensamiento de la Ilustración, son ávidos lectores del pensamiento de Rousseau, digamos, se quiere, y también, como para agregar un detalle, también hay una notable influencia, como dijimos en la clase anterior, obviamente de la Revolución Francesa, esta idea de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, o el manejo de esta categoría política, el de ciudadanos, digamos, se quiere, que está asociado obviamente a los derechos políticos en lo que se refiere a la representatividad y a la elección, digamos, en este caso, de los representantes. De esta manera, dice Joseph Fontana, en particular en su texto, se deja de lado la acción de otros sectores. Esto tiene que ver más con un marco de referencia interpretativo, digamos, se quiere, que al parecer fueron indiferentes ante la causa de la independencia. Ustedes ya leyeron, por ejemplo, el texto de Sux, en particular para el caso boliviano, en donde los indígenas tuvieron una participación política destacada en el proceso independentista. Y así hay otros grupos que aparecen en ese horizonte interpretativo que nos permiten dejar de lado esta idea de que estos sectores fueron como indiferentes al proceso de la independencia en algunos casos, ¿no? Otro aspecto interesante que retoma Fontana se refiere particularmente a la pregunta de si hubo o no una guerra civil. Esta idea de la confrontación militar dada entre patriotas y realistas, ¿no? ¿Es un enfoque interpretativo adecuado o hay que repensarlo, digamos? Se quiere más teniendo en cuenta que cuando uno se refiere al grupo de los, entre comillas, patriotas, encontramos también a españoles que están participando de ese proyecto político, digamos, se quiere, ¿no? En este caso. Entonces, si es una guerra civil o no, en todo caso, va a implicar
que hubiera participación de la gran masa popular en este caso, como cuando uno lee, por ejemplo, textos que están referidos a la participación indígena. Estoy pensando a las comunidades indígenas de la Sierra Central peruana, un artículo que analiza, por ejemplo, Cecilia Méndez, que es el caso Huanta, digamos en este caso, que son indígenas pro monarquía, digamos, y que luchan en contra de los considerados patriotas, digamos, si quieren. Entonces, esta es una idea como para tenerla bien en claro. Entonces, para comprobar este carácter de guerra civil, dice el amigo Joseph Fontana, basta considerar la escasa presencia de tropas procedentes de la metrópoli entre las fuerzas realistas que combatieron contra los patriotas. En todo caso, habría que marcar una diferencia temporal, digamos, si se quiere, hasta 1815, cuando se produce un proceso de restauración monárquica y el envío de ejércitos, digamos, hacia lo que es el Perú, por ejemplo, en el caso de los Andes meridionales. Entonces, el texto de Joseph Fontana es bien interesante porque va a reflexionar en principio sobre, por ejemplo, el contexto en el que se genera la independencia. Eh, Desde el punto de vista del marco temporal, podemos decir, bueno, la independencia de la provincia unida del Río de la Plata en 1816, años después va a ser en 1821 en el caso del Perú, también casi en los mismos años la independencia de México, y así otras independencias que se van dando en diferentes años, en diferentes espacios, acompañados o no por diferentes grupos sociales, y que depende mucho también de los intereses, ¿no? Eh, También tiene mucho que ver esta idea de cómo fue la quiebra del sistema español en estos espacios en particular. También el texto reflexiona sobre la alusión de diversas manifestaciones, protestas de grupos sociales en varias regiones, en este caso haciendo alusión, por ejemplo, a los comuneros, en el caso del norte de Sudamérica, o en el caso de las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari, y las consecuencias que trajo, digamos, en particular para los indígenas, en este caso, luego de finalizadas estas rebeliones, ¿no? En este caso, obviamente hay todo, se dice que en el mundo criollo hay toda una eh, temerosidad, digamos, se quiere, respecto a los indígenas y este tipo de expresiones de rebelión que lleva, digamos, a descartar su participación en todo intento en la faz de la independencia a través de la participación, digamos, en las guerras, etcétera, ¿no? En este caso. D, se analiza cómo la construcción de los nacientes estados implicó, por ejemplo, definir fronteras en el orden territorial. Como ya sabemos, el proceso de la independencia llevó a todo un proceso de fragmentación, digamos, se quiere. Por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata se fragmenta en diferentes estados que van emergiendo a partir del 20 en adelante. Estoy hablando, bueno, a partir del 25 será Bolivia, por ejemplo, Uruguay, el tema del Paraguay, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Gran Colombia, ese espacio geográfico político se irá también fragmentando en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en el Ecuador, digamos, si quiere. Entonces, hay todo un proceso de fragmentación política en donde no queda muy claro la cuestión de la territorialidad, es decir, el ejercicio de la soberanía en estos territorios que van a ser o van a formar parte de estos estados emergentes en particular. Entonces, esta es una cuestión a definir. En otras ocasiones también, bueno, la idea de que se van conformando estos poderes centrales, estos sectores dirigentes que llevan a cabo este proyecto de Estado nacional, digamos, si quiere, pero con claras disidencias en lo que se refiere a la forma de pensar, es decir, si van a ser centralistas o de carácter más federal, digamos, ¿no? Entonces eso obviamente van a generar a lo largo de la primera mitad del siglo XIX una serie de pugnas que se dan en el seno de lo militar particularmente o también en el seno de lo ideológico, que van a trazar o no el proceso de conformación de lo que se llama el Estado Nacional, ¿no? Y esto obviamente va a generar una serie de fuertes tensiones entre los sectores disidentes de uno u otro bando en particular y que me parece que es un tema como para reflexionar. Y finalmente, este texto va a analizar
la forma como cada Estado va construyendo la idea de la nacionalidad, eh, ya sea por las movilizaciones, ya sea por las guerras civiles, por la legislación o por las diversas formas de participación de los diversos sectores sociales. En general, se puede evidenciar que el proyecto de construcción de nación es una realidad inconclusa y eso también va a llevar a que podamos reflexionar sobre el tema de si la nación nace en el mismo momento de la independencia o con el Estado, o es el resultado de un proceso, si ya existía la idea de una nación, bueno, son cuestiones como para debatir y pensar, y esto se logra, digamos, a partir de lo que es el texto en este caso. Eh, Hay como ideas que menciona Joseph Fontana y que son interesantes. Por ejemplo, este es un texto ya de varias décadas en particular. Él dice, esto no solo lo afirman en estos días los participantes de un Congreso Indígena Mexicano, ¿no? Bueno, que reúne a diferentes pueblos y todo lo demás, que van a rechazar la celebración del bicentenario de la independencia, en este caso mexicana, y que denuncia, dice, que la historia actual de nuestros pueblos es una historia de despojo y de represión. Para ellos en particular no es tan así, esto tiene que ver con un enfoque obviamente interpretativo, digamos, en particular, en donde sí tuvieron una destacada participación en el proceso de la independencia. Basta recordar, digamos, se quiere a la participación de, de- de Morelos, por ejemplo, esta masa de campesinos, de obreros de las minas en particular, que generan todo un proceso insurgente, digamos, se quiere, desde 1810 en adelante, y que va a implicar, bueno, obviamente, ¿no? Como evidencia clara de la participación de estos grupos en particular y que tiene que ver con un enfoque totalmente diferente. Y el amigo Marcos Palacios, ya mirando la cuestión desde la mirada colombiana, en particular dice, y bueno, y tomando la interpretación de un chileno, Sergio Gretz, él dice en particular que el sentimiento nacional, fíjense, no eh, afloró espontáneamente en la población que quedó en el interior de las imprecisas y muy cambiantes fronteras de la República de Chile en el siglo XIX. Es un tema bien interesante eh, que también lo podemos situar en el caso argentino respecto a cuando se conforma, digamos, se quiere, la primera junta de gobierno, en este caso, las decisiones políticas en particular se van a dar en el seno local, el del Cabildo de Buenos Aires, y luego a través del envío de diferentes tipos de campañas se va llevando la propuesta política hacia el interior y en el interior, bueno, digamos, hay como diferentes tipos de posiciones políticas a adoptar en relación a todo lo que está sucediendo obviamente en la península ibérica y a todo el proceso o movimiento juntista, digamos, que se va dando allí en particular. En el caso de Salta, como ya lo sabemos, teníamos como gobernador Isasmendi y obviamente su posición va a ser a favor de la monarquía y en contra de, obviamente, de esta primera junta de gobierno que luego se transformará en junta. Durante las guerras de la independencia, otra idea que tuvieron un verdadero carácter de guerra civil, dice el amigo Fontana, la reacción mayoritaria de la gran masa popular, esto es una idea tomada de Gretz, dice, fue de indiferentismo, la huida y la deserción. Creo que son como diferentes corrientes de interpretación que no hacen más que mostrarnos la complejidad por la cual atravesaba el proceso, en este caso, o esta coyuntura política, que va a dar lugar a posteriori la emergencia de un Estado nacional, previamente, digamos, el logro de lo que es la independencia, en este caso, de los jóvenes estados, digamos, a posteriori. Obviamente esto tiene mucho que ver de laboratorio político, tiene que ver de discusiones, de esto de tensas situaciones entre diferentes grupos que se van a intentar poner de acuerdo, pero que en definitiva van a ir perfilando este proceso de emergencia de los estados nacionales. Por acá dejamos esta primera parte, espero que les haya gustado y bueno, y estaremos publicando esta intervención de Joseph Fontana. Muchas gracias, esto es para la cátedra
Historia Americana 2 del Instituto Superior del Profesorado de Salta.